¿Qué frase te mató? Pero de todas formas tuviste que actuar como si no importara. Mi ex, con quien estuve durante 20 años, me dijo: el secreto que tu mejor amiga y su novio te contaron es cierto. Un día, el novio de mi mejor amiga de 20 años me llamó y me dijo: ¿sabes que tu mejor amiga se acostó con tu ex cuando ustedes apenas empezaron a salir? ¿Como 2 semanas después de que te fuiste a la universidad? No sabía esto y, aunque era un ex, estuve con él durante 20 años creyendo que me amaba y ella era mi amiga. Soporté muchas tonterías y traumas de su parte que se podrían haber evitado si hubiera sabido este secreto en ese entonces. Mi madre, en mi cara, después de que murió mi único hermano. Dios se llevó a la equivocada. Mi madre, no eres la hija que quería. En realidad quería una hija, pero realmente no pensé que terminaría con tú. Mi madre, no te cortes el cabello, es tu única belleza. Mi madre, eres muy difícil de amar, ¿sabes? En nuestra casa, no se aceptaban reacciones emocionales, se esperaba que sonriera y actuara como si estuviera de acuerdo con ella. Como adulta, me di cuenta de que su abuso era diametralmente opuesto a la realidad, y ahora tengo casi cero contacto con ella. Pero algunas cicatrices persisten. Tuve un aborto espontáneo a las 7 semanas. Estuve entrando y saliendo del hospital durante días, con tantas complicaciones, pruebas y procedimientos. Físicamente y emocionalmente, era un desastre absoluto. Una mañana, mientras me registraba en el hospital, la enfermera dejó de escribir, me miró a los ojos y simplemente dijo: siento mucho tu pérdida. Nadie me había dicho eso hasta ese momento. Solo susurré un gracias y, una vez que estuve en la habitación esperando al doctor, simplemente me desbordé en llanto. Ella lo hizo real, pero me mostró más amabilidad de la que cualquiera de los doctores había tenido. Después de lidiar con dolor pélvico crónico y sangrado abundante entre muchos otros síntomas durante años, hasta el punto en que consideré el suicidio, finalmente encontré a un médico que debería escucharme y planeamos una histerectomía. Mi abuela me preguntó: ¿estás segura de que todo esto no está en tu cabeza? Entre otros comentarios, como: no sé por qué él está contigo, estás rota, estéril y eres dramática. Nunca has conocido el dolor real. Tengo algunos problemas de salud crónicos que me causan dolor en todo el cuerpo, no. Ella no tiene demencia. Además, el año pasado, mi perro de la infancia murió en mis brazos en mi cama. Después de que exhaló su último aliento, dejé escapar un lamento. Ella me dijo: oh, deja de ser dramática. Cualquiera de los días cambiaría a ella por él. Cuando mi papá se enfermó de repente con hiperpotasemia causada por su insuficiencia renal en etapa terminal, tuvo varios paros cardíacos, pero los médicos lograron reanimarlo. Sin embargo, antes del último paro que sufrió, los médicos le dijeron que no sobreviviría el siguiente. Él solo me miró y me dijo: pensé que tendría más tiempo que esto. Ahora es solo cuestión de tiempo, y comenzó a emocionarse. Pronto empezó a volverse un poco delirante y agitado después de eso, y antes de que los médicos le dieran algo para que pudiera dormir, seguía preguntando dónde estaba yo, a pesar de que yo estaba ahí, sosteniendo su mano y mirándolo a los ojos. Luego, regresaba por un segundo y decía: oh, ahí estás, y sonreía, y después se quedaba dormido, despertaba y volvía a preguntar dónde estaba, hasta que me veía otra vez. Ocurrieron 1.000.000 de cosas desgarradoras esa noche. Nunca olvidaré esa noche mientras viva. He pasado por muchas cosas en mi vida, pero todo fue un paseo en el parque comparado con esas 17 horas en el hospital con él. Tuve que ser fuerte por él, aunque eso me rompió por dentro y por fuera. Mi mamá estaba hablando conmigo sobre qué deporte debería inscribir a mi hija en el futuro, ya que ella se ofrecería a pagarlo. Le pregunté por qué no me había inscrito en algo cuando yo era pequeña, y ella dijo: porque era estúpida y dediqué mi vida a trabajar en lugar de a ustedes. Eso me hizo pensar que sí, mi mamá trabajó duro para ser una madre soltera criando a 2 hijos. Ella realmente nunca tuvo tiempo para nosotros, ya que trabajaba en 2 empleos, y la mayor parte de mi vida, mi hermano mayor fue quien cuidó de mí. Es una gran mujer y una buena mamá, pero me perdí de pasar tiempo con ella. Ella también se perdió la mayor parte de mi infancia cuando la necesitaba. Lloré bastante fuerte mientras sostenía a mi hijita más tarde. Mi hermano murió cuando yo tenía 28 años.
Él solo tenía 31 cuando falleció. En ese momento, estaba saliendo con un hombre muy controlador y terrible. En los meses después de la muerte de mi hermano, salíamos con amigos, y yo intentaba ser alegre y despreocupada. Pero cuando llegábamos a casa, dejaba la charada y me encontraba pensando en mi hermano y llorando. Mi novio de ese momento me dijo: «No es justo que yo siempre obtenga la peor versión de ti, era un verdadero idiota». Esa frase me ayudó a finalmente decidir dejarlo. Recuerdo cuando tenía 13 años, mi papá me dijo: «Eres muy bonita, pero imagina a todos los chicos que tendrías en fila por ti si perdieras un poco de peso». Recuerdo esa conversación como si fuera ayer. Ahora tengo 28. Desde entonces, mi papá ha estado en terapia y se ha dado cuenta de que muchas de las cosas que me dijo cuando era pequeña han alterado la forma en que pienso y vivo. He luchado con mi peso toda mi vida. Fluctúo, he sido clasificada como obesidad, sobrepeso y peso normal, saludable. Hoy tengo una gran relación con mi papá y lo he perdonado. Solo demuestra que, en verdad, eres la voz interior de tu hijo. Ahora tengo un pequeño y nunca afectaría su confianza de la manera en que mi padre lo hizo conmigo. Cuando me divorcié de mi exesposo, mi propio padre le dijo a él lo triste y desconsolado que está porque él, mi ex, era mi única esperanza en este mundo y que sin él, básicamente sería basura. Mi padre también ayudó a mi ex tanto emocional como financieramente para superar el divorcio mientras me desheredaba. A pesar de que mi ex y yo no teníamos nada que dividir y yo no le tomé ni un centavo, ni siquiera sé de dónde sacó todo esto. Siempre me ha ido bien, tenía una buena, aunque algo deprimida, mentalidad, nunca me he relacionado con la mala compañía, obtuve una buena educación, tengo un trabajo decente, un círculo de amigos pequeño pero cercano, sin problemas con el alcohol o las sustancias ilícitas, una relación sana con la familia de mi madre y una nueva relación amorosa, a la que mi padre nunca aceptó y trató de sabotear en muchas ocasiones porque es un racista iracundo y mi pareja no es europea blanca. Papá querido siempre estaba menospreciando mi autoestima, llamándome puta a mi madre, fortunadamente divorciada, simplemente porque rompí con alguien y luego empecé a salir con otra persona en mi juventud. Que le den. Ahora estoy en contacto cero con él y aunque me duele mucho, necesito seguir adelante y empezar a sanar del daño que me infligió a lo largo de toda mi vida. Cuando tenía 16 años, me corté todo el cabello en un pixie corto. Cuando le pregunté a mi madre qué pensaba, ella dijo: «Está demasiado corto, pareces un chico». Estaba tan reprimida que ya estaba en negación. Creo que habría aceptado antes que no era heterosexual si no fuera por esa frase. Afortunadamente, desde entonces he llegado a abrazar esa parte de quien soy. Mi madre es increíblemente solidaria y nunca me ha avergonzado, salvo por ese incidente. Las palabras importan, no se trata solo de lo que dices, sino también de cómo lo dices. Tan lejos de ese día como estoy, nunca lo olvidaré. Mi mamá fue internada en el hospital durante una semana cuando yo tenía alrededor de 18 años y estuve sola en casa por primera vez en mi vida mientras ella no estaba. Al principio, no estaba segura de si ella iba a estar bien, ella lo estaba y lo está. Mi ex, en ese momento, se negó a visitarme toda esa semana porque estaba demasiado ocupado. Unos años más tarde tuvimos una discusión sobre otra cosa y él admitió que lo había hecho a propósito porque quería castigarme y hacerme sentir lo que era estar sola. Nunca me dio una razón de por qué decidió que necesitaba ser castigada. Esto fue hace aproximadamente 10 años y rompí con él hace 4,5 años, pero pensar en esa conversación todavía me duele físicamente. El hecho de que alguien que se suponía que te amaba pudiera ser tan innecesariamente cruel fue impactante. Él todavía intenta contactarme como si fuéramos mejores amigos y no puede entender por qué no quiero nada que ver con él. Durante una conversación entre yo, siempre de talla grande, y mi compañera de cuarto, siempre pequeña, recuperada de un trastorno de la alimentación desde hace 4 años, sobre cómo era salir en la secundaria para nosotras. Si no eres delgada, al menos sabes que cuando alguien te dice que te ama, lo dice en serio. Las personas grandes no pueden acostumbrarse a eso. Como acabábamos de discutir su trastorno de la alimentación, no me parecía apropiado argumentar. Así que solo respondí:
Siempre me trataron como lo suficientemente buena para tener relaciones íntimas, pero no para salir, así que ninguna de mis relaciones con hombres duró lo suficiente como para llegar al punto de ser amada. Mi tía me dijo: no estabas lo suficientemente cerca de tu padre, no mereces tu herencia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Mi único hermano había fallecido años antes. Mi padre solo vino a mi estado para verme 2 veces en toda mi vida. Como adulto, lo visité 15 veces en 20 años y hablé con él semanalmente en la última década de su vida. Mi tía le dio mi herencia a las hermanas de su novia muerta. Ambos padres han fallecido ahora y ambos fueron abusivos. Ya no voy a hablar con mi tía, ni tengo deseos de volver a verla. Afortunadamente, ella vive a varios estados de distancia. Como adulto, ya no tengo que soportar el abuso verbal o físico de nadie, nunca más. Estaba en medio de tener relaciones íntimas con mi esposo, en su cumpleaños, cuando él dijo con voz sensual: ¿puedo decirte un deseo que tengo? Yo, pensando que él iba a pedir algo especial, respondí: por supuesto. Sexo con otra mujer. Por un momento, todo en mí se congeló, y luego vinieron las lágrimas. Él inmediatamente retrocedió y dijo que lo sentía, que fue estúpido haber preguntado, y que aceptaría mi respuesta de no. Pero desde esa noche no puedo sacudirme la sensación de que no soy suficiente para él y que le gustaría estar con otra persona. Hemos estado juntos 4 años y hago todo lo que él pide en la cama, con entusiasmo. Pensé que era buena manteniendo las cosas interesantes para él, pero no entiendo por qué desea a otra persona. Estoy llorando de nuevo solo de pensarlo. En ese momento, mi esposo me estaba tratando increíblemente mal y me estaba engañando. Sus abuelos estaban en casa por Navidad y su abuelo dijo algo así como: ¿este joven te está tratando bien? Espero que sí, eres tan dulce y amable, y él definitivamente depende de ti. Solo asentí con la cabeza y puse una excusa para alejarme de la zona. Sabía que era mi última Navidad con estas personas. Quería con todas mis fuerzas contarles lo que estaba sucediendo, abrazarlos más fuerte, que de alguna manera arreglaran la situación. Pero simplemente me quedé en silencio. Guardé ese último encuentro en mi memoria. Sin embargo, lloré durante todo el camino a casa. Cuando estaba empacando mis cosas para llevarlas a una unidad de almacenamiento, después de que mis padres me echaran mientras estaba en una sala de psiquiatría, mi mamá dijo algo. No recuerdo las palabras exactas. Pero se disculpó por la brecha entre lo mejor que podían hacer como padres y lo que yo necesitaba como su hijo. No soy una persona violenta. Pero esa fue la vez que más cerca estuve de darle un puñetazo a mi madre. Ella y mi papá decidieron que mi situación de estar sin hogar era aceptable y me echaron en uno de mis momentos más bajos, alegando que estaban traumatizados por la idea de encontrar mi cadáver en su casa. Puedo entender la lógica, pero nunca olvidaré cuán enojado estaba cuando mi papá dijo que tenía que irme una vez que saliera del hospital. O cuán desesperanzado y asustado me sentí al enfrentar la posibilidad real de tener que dormir en un refugio o en mi auto. Mi esposo y yo compramos una casa en 2019 y ha sido un sueño mío desde que era muy joven. Me puse a trabajar pintando las habitaciones, añadiendo tablones y molduras en la habitación de mi hijo, cambiando las lámparas, etc. Tengo un título en diseño de interiores y también años de experiencia. Durante un cambio de humor mientras intentaba dejar de fumar, mi esposo me dijo: no eres la mujer con la que me casé. Solías estar apasionada por cosas como cuidar de ti misma y ahora no lo estás, y haces todo a medias en la casa. Yo me dedico por completo a mis proyectos de casa y tengo mucha pasión por mis hijos. Esto me dolió muchísimo y él no se disculpó hasta que se lo pedí un año después. Mi madre siempre ha dicho cosas realmente hirientes hacia mí, pero la que constantemente se repite en mi cabeza es: juega a ser mamá, todos sabemos que no lo harás bien. Tenía 8 meses de embarazo, 19 años, y ya estaba asustada. La razón por la que lo dijo fue porque recogí a mi hermano de la escuela cuando estaba enfermo, ya que la escuela había estado llamándola durante 2 horas y no respondía el teléfono. Ella no trabajaba, simplemente estaba drogada en casa. Sé que no debería haberme dolido, pero así fue, especialmente porque pasé gran parte de mi propia infancia cuidando de sus otros hijos. Ella simplemente tiene algo que tú no tienes. En este contexto, se trataba de mi baile.
He estado bailando en parejas y de manera social durante años y tenía una gran pasión por la comunidad. Siempre ayudaba a los principiantes cuando me lo pedían y hacía mi mejor esfuerzo para ser alentadora. Hubo una oportunidad para que una nueva maestra de baile tomara el mando. Una de las nuevas bailarinas, que solo había estado bailando unos pocos meses, como 4 meses, fue elegida sobre mí. Cuando pregunté por qué, esa fue la respuesta que recibí. Sin embargo, nunca se trata solo de las palabras, también se trata de las palabras no dichas. La nueva bailarina no era mejor que yo, en ningún aspecto, y eso está bien. Todos comenzamos en algún lugar. Sin embargo, la nueva bailarina era más bonita que yo y lucía mejor en el brazo del instructor masculino. Y de repente, muchas cosas cobraron sentido. Había desestimado cosas como ser invitada a la compañía o aparecer en las fotos publicitarias, pero algo acerca de esto me dolió. No importa cuán hábil, involucrada o apasionada sea, nunca sería reconocida públicamente si no lucía el perfil. Darme cuenta de esto realmente me afectó y tuvo un impacto en mi baile. No me he sentido segura de cómo lucía o bailaba desde entonces. No quiero rendirme, pero es difícil disfrutarlo tanto como antes. Mi esposo me dijo que necesitaba hacer algunos amigos para no sentirme tan sola. Me dolió porque tenía un montón de amigos que dejé para que él pudiera tener su trabajo soñado en otro estado. También me dolió porque he estado esforzándome mucho durante los últimos 5 años para hacer un amigo en nuestro nuevo hogar, y simplemente no es tan fácil. Ninguno de esos esfuerzos o sacrificios fue reconocido. Me hizo querer empacar y mudarme de regreso con mis amigos para demostrarle que soy capaz de tener amistades, pero hacer amigos completamente nuevos en tus 30 y tantos años en un lugar culturalmente diferente de todo lo que has conocido no es fácil. ¿Por qué no puedes simplemente ser normal? Parece infantil y tonto ahora, pero cosas así perduran en la mente de un adolescente incluso a mi edad actual, 41. A mi papá no le gustaban las cortinas de cuentas en mi habitación, ya que tuvo que caminar a través de ellas una vez y supongo que no le gustó que se le enredaran alrededor de la cabeza o algo así. No lo sé, pero eso fue lo que dijo en su frustración. ¿Por qué no puedes simplemente ser normal? Hasta el día de hoy, sigo sintiéndome como un extraño fuera de lugar que nadie comprende. A veces acepto eso, a veces lo temo. A veces estoy bien y otras lloro de vergüenza y ni siquiera sé por qué existo. Puede ser un ciclo bastante desagradable. Todos debemos tener cuidado con nuestras palabras. Nunca sabes cuáles pueden herir a una persona a lo largo de su vida. Eres una persona horrible, no aprecias a tu papá lo suficiente por haberte adoptado. Mi mamá descubrió que estaba embarazada después de que ella y mi papá ya habían formado una relación. Ella tenía 3 meses de embarazo cuando se enteró. Se lo dijo y él aceptó la situación completamente, sin resentimientos al respecto. Mi papá me adoptó cuando tenía 6 meses. Literalmente, cuando era un bebé y no tenía ninguna elección ni capacidad para opinar. Luego se casaron y tuvieron 2 hijos más. Nunca he considerado a nadie más como mi papá porque él fue el único hombre que me crió. No encontré ni conocí a mi papá biológico hasta que cumplí 25 años. Le pregunté a mi papá si le molestaría si lo buscaba o quería conocerlo antes de hacerlo porque no quería herir sus sentimientos. Dijo que pensaba que era natural y que esperaba que sucediera en algún momento y que no le molestaría si lo hacía. Ambos padres, mi madrastra y papá, fueron verbal, mental y emocionalmente abusivos. Mi papá también fue físicamente abusivo, curiosamente, solo después de que se casó con ella, y mi madrastra permitió su abuso. Yo era muy cercana a él antes de que se casaran y él decidió priorizar su relación con ella por encima de la de sus hijos. Los 3 experimentamos el abuso. Ellos siguen siendo abusivos como adultos. También descubrí que fue idea de ella enviarme a vivir con mi mamá, quien era una madre inadecuada en múltiples aspectos y que iba a descuidarme físicamente al negarse a llevarme al hospital cuando claramente me había roto la muñeca a los 14 años, a menos que mi papá pagara por ello. No me enteré de eso hasta después de que ella dijera lo que mencioné originalmente y le contara a su hija lo que me dijo. Ella fue lo suficientemente amable como para decirme lo que había hecho su mamá, para que yo pudiera protegerme de ella, así como ella tuvo que hacerlo por sí misma. He cortado completamente el contacto con ella y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Tengo tantos. ¿Qué elegir?
Mi abuela preguntándome si estaba embarazada, no lo estaba, y luego diciendo, quizás es porque te sientas demasiado. ¿Te sientas demasiado? Mi novio de 4 años, cuando le pregunté si me amaba, dijo, no sé. Mi esposo, quien usaba nuestra habitación de huéspedes como oficina mientras trabajaba desde casa y nuestra suegra vivía con nosotros, así que literalmente no tenía espacio que pudiera considerar mío, y mi esposo dijo, quizás cuando traigas a casa mucho dinero al año también podrás tener tu propio espacio. Y uno para mi hija que es autista, una niña le preguntó, ¿por qué eres tan torpe? Tuve una etapa difícil en la escuela secundaria debido al dolor crónico, con el que todavía estoy lidiando. Me gradué, aunque de manera estrecha, con un programa de educación individualizada, IEP, por sus siglas en inglés. Para obtener el IEP y la autorización para recibir mi diploma sin los créditos necesarios, tuve que realizar algunas pruebas estandarizadas de inteligencia y competencia para demostrar que realmente solo estaba enfermo, no estúpido, y que estaba listo para dejar la secundaria. También tuve que asistir a un salón de estudios de educación especial durante el resto del año. Cuando le conté a mis amigos que había obtenido el IEP pero que el salón de estudios era obligatorio, una amiga me preguntó si simplemente era un poco lento. Yo era un estudiante bastante bueno antes de que mi enfermedad me alcanzara, pero siempre me sentí algo tonto en comparación con la mayoría de mis amigos, que obtenían calificaciones excelentes, así que esto fue un gran golpe para mi autoestima. Aún cuestiono mi inteligencia y habilidades hoy en día, en parte debido a su comentario, y todavía me siento muy inseguro por no haber recibido la educación normal que tuvieron mis amigos. Tengo problemas de salud mental, solía culpar a otros en lugar de intentar obtener ayuda. Estuve en un grupo de chat con otras personas, había estado charlando con ellos durante unos meses. Una persona del grupo y yo tuvimos una conversación privada. Él, de manera amable, me dijo que estaba actuando como víctima y que nunca mejoraría a menos que intentara trabajar en ello. Dijo que sabía que lo odiaría por lo que dijo. Hasta que me envió ese mensaje, nunca supe que actuaba como víctima. En estos días sigo teniendo problemas de salud mental, pero sé que depende de mí trabajar en mis problemas. Mi mamá en el funeral de mi padrastro, no me dé tus condolencias. Eres la razón por la que nunca pudimos ser una familia feliz. Ella se divorció de mi papá cuando yo tenía 1 año y prácticamente viví con mis abuelos. Ella ni siquiera me crió, ni siquiera me compró una barra de chocolate. Mi mamá también cuando la confronté por ignorarme cuando le conté por primera vez que mi padrastro intentó tocarme cuando tenía 15 años, de ninguna manera. Debes haberlo recordado mal. Quiero decir, eras solo una niña y, ¿por qué le haría eso a una niña si tenía a una mujer como yo al lado? Mi ex esposo mientras pedía el divorcio por nuestro segundo hijo, en el que no muestra ningún interés. Nunca quise tener acá en primer lugar. Solo lo hice porque sabía que tú deseabas uno con ansias, él es el niño más dulce y me duele que su hermana mayor reciba todo el amor de su papá, y eso es mínimo desde el divorcio, pero este niño no ha experimentado nada de eso. Lo he visto desde que tenía tal vez 4 años observando las interacciones de su papá con mi hija y simplemente es desgarrador. Una vez, mi papá llegó a casa borracho, entró al dormitorio de mi hermano y le puso un montón de dulces en la cama. Luego pasó por la habitación de mi hermana y dijo, «Oh, ahí está la pequeña perra». Avanzando en el tiempo, mi hermano pensaba que era el superior y mi hermana creció con problemas de ira. Ella terminó con trastorno bipolar y se quitó la vida el abril pasado. Mi hermano siempre fue frío con ella y nunca le dio la hora. Pero cuando ella murió, él y su familia parásita fueron los primeros en hacer fila para cobrar su dinero. Ingratos. Mataste mi deseo sexual, me lo dijo mi ex después de que rompió conmigo. Su libido había estado por el suelo durante los últimos meses, al menos antes de que termináramos. Traté increíblemente duro de ser lo suficientemente atractiva para él, pero, de verdad, le daba más afecto a su perro que el que me daba a mí. Casi nunca me miraba. Publicaba largas divagaciones sobre su exnovia en Reddit, una ex que él mismo dijo que encontraba más atractiva que a mí. No hacía nada para cuidarse, nunca hacía ejercicio, apenas salía de casa. Pero aún así, me acusó de matar su deseo sexual. Mi autoestima estaba absolutamente destrozada.
No había razón para que me dijera eso, excepto para lastimarme aún más de lo que ya lo había hecho. Sabía que ya estaba devastada por la ruptura, esto solo era un giro de la cuchillada que me daba más profundo. Ahora estoy con alguien que me dice que piensa que soy hermosa todo el tiempo, y gran parte de mi autoestima dañada se ha reparado. Pero nunca olvidaré lo que dijo mi ex. Simplemente una basura. Mi bebé mayor nació 10 días antes del Día de las Madres y mientras compraba un regalo para mi mamá, le bromeé a mi novio y le pregunté qué pensaba regalarme. Su respuesta fue: acabas de convertirte en mamá, no pensé que tuviera que regalarte nada. Casi lloro en la caja. Además, solo tenía 23 años en ese momento. Pasé 5 meses vomitando durante el embarazo y terminé teniendo un trabajo de parto de 36 horas, luego tuve un parto 100% natural, a pesar de que nuestro bebé pesó nada menos que 4 kilos 100. Pensé que al menos me merecía algunas flores. Eventualmente, él me compró algo, pero para ese momento sentí que no lo merecía. Para contextualizar, soy india. Me enteré de esto cuando fui mayor. Cuando nací, lo primero que dijo mi tío fue: pobre, mi papá tuvo otra hija, tengo una hermana mayor. A lo largo de mi vida, he escuchado muchos comentarios sobre cómo mi piel es oscura, así que no encontraré marido, que no soy lo suficientemente atractiva, etc. Ser una mujer india no es fácil. Actualmente, tengo una relación bastante distante con mi familia extendida. Lo triste es que tales comentarios son tan comunes que ni siquiera me di cuenta de que había algo malo en que la gente me dijera esas cosas hasta que llegué a Estados Unidos. Pensé que era algo normal de decir. Hay mucho machismo internalizado en India. De hecho, trabajaba como ingeniera de software en India y mi jefa, que era mujer, dijo muy fácilmente: deberías irte a pruebas de software en lugar de ser desarrolladora, ya que las horas de trabajo serán menos, así que es un mejor trabajo para las mujeres, especialmente cuando te cases, pues tendrás que cuidar de tu familia. Los hombres deberían ser desarrolladores. Estoy tan agradecida de haber salido de India. No fue una frase que me dijeran, sino una que leí después de descubrir que mi prometido me estaba engañando en línea. No hay ningún lugar donde prefiera estar que aquí contigo, enviado a una chica en OnlyFans, tras ella enviar un vídeo y él pagar por ello alrededor de las 3 de la mañana, mientras yo estaba presumiblemente en la cama durmiendo a su lado, embarazada de nuestro tercer y último hijo. La culpa y la vergüenza que me invadieron al leer eso y sus conversaciones me hicieron sentir tan ajena y como una impostora en mi propio cuerpo y mi vida familiar durante tanto tiempo después de eso, y descubrí esto en septiembre del año pasado. Ahora es enero de 2023, un nuevo año, y hay días en que la ignorancia realmente es una bendición para mí, aunque todavía hay días en los que, si él dice algo tan simple como que tuvo una bebida con un compañero de trabajo después de cerrar, él trabaja en un restaurante, mi mente empieza a divagar y me deprime tanto que lo único que quiero hacer es dormir de inmediato, porque preferiría estar en cualquier lugar que en mi propia mente cuando esos pensamientos aparecen, incluso cuando él no está haciendo nada malo. Mi entonces novio, ahora esposo, y yo estábamos en la boda de mi tía, por parte de mi papá. En ese momento acabábamos de mudarnos a un departamento más grande, y le había contado a mi papá lo cerca que estaba de una tienda, un jardín de niños, una parada de autobús, etc. Bueno, aparentemente el comentario sobre el departamento estando cerca de un jardín de niños realmente le molestó a mi papá, porque en la boda comenzó a tocar mi estómago mientras preguntaba: ¿espero que no haya nada aquí? ¿Espero que no haya nada aquí? En ese momento no estábamos tratando de quedar embarazados, pero eso era algo con lo que mi esposo y yo soñábamos, y habíamos hablado sobre que podría ser un buen momento para comenzar a intentarlo mientras vivíamos allí. Por lo tanto, lo que hizo mi papá me hizo sentir realmente enojada y muy avergonzada. Pero, por supuesto, no dije nada, era una boda, por el amor de Dios. Así que solo reí forzadamente y dije que no. Hoy en día somos infértiles, hemos estado tratando de quedar embarazados durante casi 5 años. Así que no, definitivamente no hay nada en mi vientre, papá.